Los números no mentían. Estaba mirando la hoja de cálculo, mis manos temblando mientras la verdad se asentaba. 23 millones de dólares, drenados sistemáticamente de la empresa de nuestra familia durante 8 años. Y todas las señales apuntaban a una persona, mi hermana, Victoria. Mi nombre es Danielle Harrison, y a los 35 años descubrí que la hermana a la que siempre admiré había estado destruyendo poco a poco el legado de nuestro abuelo. Harrison Manufacturing no era solo una empresa, era nuestro patrimonio. El abuelo la construyó desde cero, convirtiendo un pequeño taller de máquinas en una de las mayores empresas manufactureras del Medio Oeste. Cuando falleció hace 5 años, dejó la empresa a sus 3 nietos, a mí, a Victoria y a nuestro hermano menor Thomas. Victoria asumió el cargo de CEO, ya que era la mayor, la más inteligente, la que tenía un MBA de Wharton. Yo me encargaba de las operaciones, manteniendo las fábricas en marcha. Thomas, recién salido de la universidad, se convirtió en nuestro jefe de ventas. Todo debería haber sido perfecto. Pero algo no estaba bien. A pesar de los pedidos constantes y las líneas de producción llenas, nuestras ganancias seguían disminuyendo. Victoria culpaba a la economía, al aumento de los costos, a la competencia agresiva. Sus explicaciones siempre sonaban razonables, respaldadas por complejos informes financieros que me mareaban. Por eso yo manejo el dinero, Danny, me decía con esa sonrisa condescendiente. Tú solo concéntrate en mantener las máquinas funcionando. Lo hice, durante años. Confié en su juicio, acepté su experiencia. Incluso cuando tuvimos que empezar a despedir empleados, incluso cuando tuvimos que tomar préstamos para cubrir la nómina, creí en sus aseguramientos de que las cosas mejorarían. Luego vino la llamada de atención. Mike Stevens, nuestro capataz de la fábrica durante 20 años, vino a mi oficina luciendo preocupado. Señor Harrison, me dijo, cerrando la puerta detrás de él. Algo no cuadra. Los materiales que estamos pidiendo, los números de producción, no coinciden con lo que se está informando a la corporación. Me entregó un montón de papeles, registros de producción, informes de inventario, manifiestos de envío. Pasé toda la noche comparándolos con los números oficiales que Victoria había estado reportando. Las discrepancias eran asombrosas. Fue entonces cuando comencé a investigar más a fondo, quedándome tarde en la oficina, revisando años de registros financieros. Contraté a un contador forense bajo el pretexto de optimizar operaciones. Lo que ella descubrió me enfermó. Victoria había creado un elaborado esquema de proveedores falsos, costos inflados y pagos desviados. Dinero que debería haber ido a los proveedores o a las cuentas de la empresa, se canalizaba a través de una maraña de empresas ficticias, todas llevando de vuelta a cuentas privadas a su nombre. 23 millones de dólares. 8 años de robo sistemático, comenzando incluso antes de que el abuelo muriera. Mientras nosotros despedíamos a trabajadores leales, mientras el legado de nuestra familia se desmoronaba, Victoria nos había estado robando a plena vista. La confronté una tranquila noche de viernes, después de que todos los demás se fueran a casa. Ella estaba en su oficina, tecleando en su computadora como si nada estuviera mal. Los libros no mienten, Vic, le dije, dejando el informe del contador forense sobre su escritorio. Ella apenas lo miró. ¿Qué se supone que es esto? Pruebas. De lo que le has estado haciendo a esta empresa. A nuestra familia. Victoria se recostó en su silla, con esa familiar sonrisa condescendiente en sus labios. Pruebas. ¿De verdad fuiste a revisar los libros? Se rió. No pensaba que tuvieras agallas, hermanito. Siempre has sido tan simple. Lo suficiente para confiar en ti, respondí, con la voz firme a pesar de la rabia que ardía en mi pecho. Lo suficiente para creer que estabas tratando de salvar esta empresa en lugar de destruirla. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Salvarla? Esta empresa se estaba muriendo mucho antes de que yo comenzara a tomar lo que me merecía. Los métodos del abuelo estaban desactualizados, su visión era demasiado pequeña. Yo solo me aseguré de sacar algo antes de que todo colapsara. ¿De verdad crees eso? ¿Que mereces robarle a tu propia familia? Victoria se levantó, su compostura se rompió. Me merezco todo. Yo soy la que tiene la educación, el sentido de los negocios. ¿Y tú y Thomas? Solo se están colgando de mi éxito, demasiado tontos para ver lo que realmente está pasando.
Quizás sí lo fuimos, admití. Pero ya no más. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. ¿Qué vas a hacer, Danny? ¿Decírselo a Thomas? ¿Ir a la policía? No tienes más que papeles y especulaciones. He cubierto demasiado bien mis huellas. La miré, viendo no a mi hermana, sino a una extraña con su cara. Ya veremos sobre eso. Lo que Victoria no sabía era que ya había puesto todo en marcha. El informe del contador forense era solo el comienzo. Tenía correos electrónicos, registros bancarios, testimonios de empleados que habían notado irregularidades. Más importante aún, tenía pruebas de que ella estaba planeando echarle la culpa a Thomas y a mí si alguna vez alguien comenzaba a hacer preguntas. Esa noche, mientras estaba en mi oficina en casa revisando las pruebas una vez más, pensé en el abuelo. En la empresa que él había construido con sus propias manos, el legado que nos había confiado para proteger. Victoria no solo había robado dinero, había traicionado todo lo que nuestra familia representaba. El siguiente paso cambiaría todo, pero no podía dudar. Ya no más. Cogí mi teléfono y marqué el número que había estado guardando durante días. ¿Agente Phillips? Soy Daniel Harrison. Estoy listo para hacer mi declaración ahora. Las primeras 48 horas después de contactar al FBI fueron una danza delicada. Tenía que mantener la normalidad en el trabajo mientras la agente Phillips y su equipo construían su caso. Victoria, siempre confiada en su superioridad, no sospechaba nada. Los números del trimestre se ven complicados, anunció durante nuestra reunión de gerencia, mirándome con una sonrisa arrogante. Puede que tengamos que considerar más despidos. Mantuve mi expresión neutral, sabiendo que al otro lado de la ciudad, los agentes federales estaban revisando registros bancarios y siguiendo el rastro de su dinero. Las pruebas eran contundentes: facturas falsas, empresas ficticias, firmas falsificadas. Victoria había sido meticulosa en su robo, pero su arrogancia la hizo torpe. Thomas era la carta salvaje. Nuestro hermano menor idolatraba a Victoria, creía todo lo que decía. Necesitaba abrirle los ojos antes de que ella pudiera voltearlo contra mí. Mira esto, le dije una noche, mostrándole las discrepancias en nuestros libros. Míralo bien, Thomas. Esto es lo que ha estado pasando en nuestra empresa. Negó con la cabeza, incrédulo al principio. Debe haber algún error. Vic no. Sí lo ha hecho. Durante años. Mientras nosotros despedíamos gente, recortábamos beneficios, viendo cómo se desmoronaba el legado del abuelo, ella nos estuvo robando millones. La verdad le golpeó con fuerza. Thomas siempre había sido el optimista, rápido para confiar, lento para sospechar traiciones. Ver esa confianza romperse fue doloroso. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente, con la voz pequeña. Dejamos que la justicia siga su curso. La detención ocurrió una mañana de martes. Victoria estaba en medio de una junta directiva cuando los agentes del FBI entraron. Observé desde la puerta mientras su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Victoria Harrison, anunció la agente Phillips, estás arrestada por malversación de fondos, fraude electrónico y evasión fiscal. El rostro de Victoria se puso blanco, luego rojo de furia. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Tú?, gruñó. ¿Tú me hiciste esto? No, Vic. Te lo hiciste tú misma. Mientras la llevaban en esposas, empezó a reírse, un sonido áspero y amargo que resonó por los pasillos. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes dirigir esta empresa sin mí? Vas a destruirlo todo más rápido de lo que yo podría. Sus palabras dolían, pero me mantuve firme. El daño que había causado era extenso, pero no irreversible. Reconstruiríamos, de la manera correcta esta vez. Las consecuencias fueron un caos. La noticia del arresto de Victoria se extendió rápidamente por la industria. Los clientes llamaban, preocupados por sus contratos. Los bancos querían reuniones de emergencia sobre nuestros préstamos. Los empleados susurraban en los rincones, preguntándose si sus trabajos estarían a salvo. Thomas y yo trabajamos día y noche para estabilizar las cosas. Trajimos auditores para revisar cada cuenta, cada transacción. El alcance completo del robo de Victoria se hizo evidente. No solo los 23 millones de pesos que había robado, sino millones más en registros falsificados y deudas ocultas. Casi nos mata, dijo Thomas una noche mientras repasábamos los libros. ¿Cómo no lo vimos?
Porque confiamos en ella, respondí. Porque era nuestra hermana. La investigación descubrió más que solo crímenes financieros. Victoria había estado planeando vender las patentes de la empresa a competidores, despojar los activos restantes y dejarnos con nada más que deudas. Incluso había falsificado documentos para declararse única propietaria, lista para echarnos a Thomas y a mí completamente. Las pruebas contra ella eran abrumadoras. Aún así, Victoria se negó a declararse culpable. Contrató abogados caros, reclamó gastos empresariales, trató de pintarse a sí misma como víctima de las circunstancias. Luego apareció el pendrive. Uno de nuestros técnicos de IT lo encontró escondido en el fondo falso de uno de los cajones de Victoria. Contenía correos electrónicos, grabaciones, sus notas personales, un registro detallado de sus crímenes, guardado como seguro contra cualquiera que intentara exponerla. Tu hermana fue meticulosa, dijo la agente Phillips, revisando el contenido. Documentó todo, probablemente pensando que eso la protegería. En cambio, construyó el caso perfecto contra ella misma. La fachada de Victoria finalmente se quebró cuando se le presentaron sus propios registros. Sus abogados negociaron un acuerdo de culpabilidad, 15 años en prisión federal, restitución de los fondos robados, pérdida de todas las acciones de la empresa. El día de su sentencia, hablé ante el tribunal sobre el impacto de sus crímenes. No solo el daño financiero, sino la traición de la confianza familiar, los trabajadores que perdieron sus empleos, el legado que casi destruyó. Victoria no me miró ni una vez. El proceso de reconstrucción fue más difícil de lo que imaginaba. Con Victoria fuera, asumí el cargo de CEO, mientras Thomas se encargaba de las operaciones. Tuvimos que tomar decisiones difíciles, vender activos, reestructurar deudas, reconstruir la confianza con proveedores y clientes. Cada día traía nuevos desafíos. El robo de Victoria había dejado heridas profundas en las finanzas de la empresa. Descubrimos proveedores sin pagar, contratos incumplidos y relaciones dañadas que tomarían años en repararse. Pero también encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo Mick Stevens una mañana mientras caminábamos por la fábrica. Estás devolviéndole la vida a su empresa. Los trabajadores que se quedaron con nosotros en los tiempos difíciles mostraron una lealtad increíble. Cuando les explicamos la verdad sobre los despidos y los problemas financieros, muchos ofrecieron reducir temporalmente sus salarios para ayudar a mantener la empresa a flote. 6 meses después del arresto de Victoria, realizamos una reunión con toda la empresa. El ambiente estaba tenso, todos sabían que aún estábamos luchando. No les voy a mentir, dije, de pie frente a nuestros empleados. El camino por delante es difícil. Pero Harrison Manufacturing no es solo una empresa, es una familia. Y las familias se mantienen unidas en los tiempos difíciles. Presentamos nuestro plan de recuperación, finanzas transparentes, reparto de utilidades para los empleados, inversión en nueva tecnología. Más importante aún, prometimos que no habría más secretos ni agendas ocultas. La primera carta de Victoria llegó un año después de su condena. Escribió sobre arrepentimiento, sobre querer hacer las paces. La leí una vez y luego la guardé sin responder. La segunda carta llegó 6 meses después, llena de acusaciones y reproches. Según Victoria, el favoritismo de nuestros padres, las ideas anticuadas de nuestro abuelo, la presión de la sociedad, todo y todos eran responsables de sus crímenes, excepto ella. Thomas quería responder, defender el nombre de nuestra familia. Lo detuve. Ya no es la hermana que conocíamos, le dije. Tal vez nunca lo fue. 3 años después del arresto de Victoria, Harrison Manufacturing generó su primera ganancia real desde antes del robo. Redujimos operaciones, nos enfocamos en calidad sobre cantidad y reconstruimos nuestra reputación pieza por pieza. El día en que pagamos el último centavo de los millones que Victoria había robado, visité la tumba del abuelo. La mañana era tranquila y con neblina, el tipo de día que más le gustaba. Lo logramos, abuelo, dije en voz baja. Salvamos tu legado. Thomas se unió más tarde, con 2 tazas de café en la mano. Nos sentamos junto a la tumba, recordando momentos, hablando del futuro y de las lecciones que habíamos aprendido tras la traición. ¿Crees que alguna vez nos quiso?, preguntó Thomas de repente. ¿O todo fue una actuación? Pensé en Victoria, no en la criminal en prisión, sino en la hermana que me enseñó a andar en bicicleta,
que ayudó a Thomas con su tarea, que alguna vez nos pareció invencible. Creo que amaba la idea de nosotros, respondí finalmente. Siempre y cuando nos mantuviéramos en los roles que ella nos asignó. El hermano simple, el hermano ingenuo, los personajes secundarios en su historia. Pero nosotros escribimos nuestra propia historia. Sí, sí lo hicimos. Hoy, 5 años después de que salieran a la luz los crímenes de Victoria, Harrison Manufacturing es más fuerte que nunca. Somos más pequeños que antes, pero más estables, más éticos, más fieles a la visión del abuelo. Victoria será elegible para libertad condicional en 3 años. A veces me pregunto qué hará cuando salga, si intentará contactarnos, explicar, justificarse. Pero esos pensamientos ya no me quitan el sueño. La semana pasada, contratamos a la hija de Mick Stevens como nuestra nueva directora financiera. Cuando le entregué las llaves de su oficina, me miró con seriedad. No los voy a defraudar, señor Harrison. Lo sé, respondí. Y por favor, dime Daniel. Aquí somos familia. Porque eso es lo que somos ahora, no solo una empresa, sino una verdadera familia. Una construida sobre la confianza, la transparencia y la comprensión de que hay cosas que valen más que el dinero. Victoria nunca entendió eso. Para ella, el legado del abuelo era algo para explotar, para drenar hasta dejarlo vacío. Nunca comprendió que la verdadera riqueza no se trata solo de números en una cuenta bancaria, sino de las vidas que tocas, la confianza que construyes y el legado que dejas atrás. A veces, cuando camino por la fábrica, veo destellos del abuelo en las viejas máquinas que tanto amaba, en las fotos en las paredes, en el espíritu del lugar que él construyó. Puede que ya no seamos el mayor fabricante, pero somos honestos, somos fuertes y estamos unidos. Y eso vale más que todos los millones que Victoria robó.